Hola, ¿qué tal amigo? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero, un espacio de radio dedicado al ajedrez, una manera diferente de hablar de ajedrez, una propuesta semanal que ponemos al aire junto a un grupo de amigos como Horacio Olivera, Carlos Sosa, Graciela Palacio, aquí en el estudio con Graciela Manteiga en la producción y hoy filmando en vivo para Instagram. También tenemos a nuestro operador, a Tobías Palacio. Y juego con mis dos alfiles cada partida, cada viernes. Con Andrés Prestileo. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Y Alfredo Tabacman. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Hola, Andrés. Bienvenido. Hola, otro viernes aquí a Frente al Tablero. Muy bien, a las 20:11 nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Ahora vamos a hablar con un historiador, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Buen Aire. Su actividad está orientada a la divulgación y preservación del patrimonio histórico y cultural, en especial de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es un especialista en temas de historia argentina, patrimonio urbano y turismo cultural, y reconocido por sus pares como uno de los profesionales que más sabe de las historias, mitos y leyendas urbanas. En el año 2017, la legislatura porteña lo distinguió con el título de personalidad destacada de la cultura de esta ciudad. Buenas noches, profesor Eduardo Lázari. Lo saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero. Me acompaña Andrés Prestileo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Andrés? Un gusto charlar con ustedes. ¿Cómo les va? Bien, de la misma manera. Eduardo, sé que también estás ocupado y que tenés mucho trabajo, afortunadamente. Pero, bueno, hace 2 décadas que la legislatura porteña dispuso que cada 26 de octubre se celebre el Día de los Cafés de Buenos Aires. Y el ajedrez y los bares de esta ciudad guardan una historia en común con más de 3 siglos de recuerdo. Creo que la idea es que hablemos de los cafés, porque de ajedrez desconozco si jugás o si alguna vez tuviste oportunidad de aprenderlo. He jugado, no soy un jugador experto ni mucho menos, pero le damos a los trebejos de vez en cuando, sobre todo con las niñas. Ah, muy bien, eso es importante. Bueno, es una buena herramienta. Bueno, ¿podrías contarnos cómo y por qué surgen los bares en esta ciudad? ¿Quiénes concurrían y qué juegos se practicaban? Bueno, es interesante pensar que Buenos Aires, si nos vamos 2 siglos atrás, para los tiempos de la Revolución de Mayo, los tiempos de la Independencia, el café era esa suerte de fonda, hay que imaginarse algo muy diferente, que en general tenía algún lugar para alojamiento y que solía ser el lugar para que se produjeran encuentros siempre masculinos, y comienza esa idea de llamarlos café porque en Buenos Aires no era posible que llegaran los granos producidos en el Brasil por el sistema de monopolio. Entonces, con el llamado café que aparecía en los carteles de estos lugares, se sabía que quizá de alguna manera no demasiado santa llegaba esa bebida extraordinaria que disfrutaban todos. Y esa costumbre, recordemos el Café de Marco, que era uno de estos lugares muy cercanos a la Plaza de Mayo, que lograba, tiene una alta participación el lugar en lo que fueron los eventos de mayo de 1810. Ahora, la llegada posterior de los inmigrantes, sobre todo a partir de la Constitución Nacional en 1853, le fue dando a Buenos Aires una pátina de lugar de encuentro a través de los cafés que se reprodujeron enormemente en cada una de las esquinas de cada uno de los barrios porteños, y fueron definiendo ese lugar de encuentro que según el lugar, según los barrios y según la actividad de la zona, tenían características diferentes, pero era el lugar de encuentro para resolver alguna cuestión de trabajo, el lugar de encuentro para algún momento romántico, y también el lugar de encuentro para esos encuentros de café, esos encuentros de cartas, esos encuentros de también ajedrez. Ningún bar de barrio, ningún café de barrio que se precie deja de tener algún tablero de ajedrez a mano de los parroquianos. Claro. En el siglo XIX, en Buenos Aires el ajedrez era un pasatiempo
practicado en realidad en las casas de la familia más pudiente. Se lo tomaba como un artículo de moda que pretendía darle un aire aristocrático a las reuniones. Pero como en esos tiempos se miraba mucho, se prestaba atención a lo que sucedía en Europa, principalmente en Francia e Inglaterra, que eran usinas de noticias y de especulaciones políticas, no pasó inadvertido que el Café de la Regence en París o el Slaughter Coffee House en Londres, la gente se reunía a jugar al ajedrez. Por eso acá surge el Café de los Catalanes, el de Marcos y el de Lloveras, pioneros en la práctica del ajedrez porque lo sacaron del encierro de las casas de familia. Ahora lo que te quiero preguntar, y a lo mejor lo sabes, ¿es cierto que en el Café de los Catalanes era encuentro de los patricios con ideologías antivirreinales y en el de Marcos se encontraban los patriotas morenistas? Bueno, eso, a ver, los historiadores a veces le hacemos un poquito de daño a la historia tratando de ordenar lo desordenado. Sí. Es decir, eran lugares donde los revolucionarios se iban encontrando, donde de pronto podía haber una reunión secreta, aparece el Café de Marco, el Café de los Catalanes, los catalanes que ya venían con una historia de rebeldía frente a la monarquía, algo que sigue, se mantiene en el tiempo, y digamos, lo importante era ese espacio de cierto ocultamiento, la jabonería de Vieites, por ejemplo, también. ¿Por qué la jabonería de Vieites? Y porque a nadie se le ocurría que podía haber una reunión de gente importante en un lugar de olores tan fuertes como era una jabonería. Bueno, en el café nadie suponía, aunque todos lo sabían, que podía reunirse gente importante pensando en la revolución. Así que, de alguna manera, uno puede imaginar encuentros casuales incluso entre quienes luego iban a ser adversarios. Uno se imagina en algún café topándose un Liniers con un Álzaga, o incluso, si nos apuramos un poco, un Moreno y un Saavedra, que estaban del mismo lado, aunque en lo que diferían era en los ritmos de la revolución, ¿no? Pero bueno, esos lugares así maravillosos tenían que ver. Yo siempre he soñado con la posibilidad de poner placas, como suele ser una muy buena costumbre en las grandes capitales europeas, sobre todo Roma, que uno va recorriendo la calle y sabe toda la historia que ocurrió ahí, porque hay placas que incluso en Roma te encontrás con alguna que te dice que aquí, en este hotel, se alojó San Martín. Uno podría imaginar el centro de Buenos Aires con alguna buena placa, quizá más modesta que una de mármol, y aquí estuvo el Café de Marco, aquí estuvo el Café de los Catalanes, aquí estuvo algún café de esos que hicieron la historia. Claro. No, te comentaba esto vinculado con la política porque el bullicio de los cafés obligó que los ajedrecistas buscaran una sala más silenciosa. Y el Club del Progreso, el 1 de mayo de 1852, inauguró la primera sala de ajedrez. Sí, bueno, ese lugar magnífico que no está en el mismo edificio, pero que la institución sigue adelante. Bueno, tiene que ver con... además, el ajedrez tiene esa cuestión, yo llamaría mágica, donde hay un consenso universal que quien practica el ajedrez ordena sus ideas. Entonces también tiene esa categoría que en los lugares más, digamos, recoletos donde se dan las grandes negociaciones de la política, me imagino también lo hay en el club de armas, en el círculo de armas, también lo hay en el Jockey Club, siempre ese lugar que está disponible para que uno se eche una partida de ajedrez, así que es muy buena digamos, esa búsqueda, ¿no?, en nuestra historia. Mira, y así llegamos a 1858, el año de la creación del Tortoni. Y allí fue habitual la práctica del ajedrez. Algún día, con más tiempo, por ahí lo conversamos, sobre que en algún momento hasta reemplazó al primer club, cuando no pudieron seguir pagando el alquiler, el Tortoni los recibió para que dejaran sus juegos y mesas. ¿Qué historia nos podés contar sobre este emblemático café? ¿Qué cosa tiene que saber alguien después de la pandemia cuando ingrese a ese salón? ¿Qué cosa no se puede perder del Tortoni? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el café Tortoni fue una imitación de un café que existía en París
y que lo sobrevivió, es decir, Sí. El Tortoni que se copió se convirtió en el original, ¿no? Y ese edificio que se ocupa en la década de 1890, un edificio hecho por Alejandro Christoffersen, uno de los grandes arquitectos, luce algunos detalles magníficos. Los vitrales superiores que simulan lucarnas, muy bellos, hechos por Antonio Struch, un maravilloso artesano poco reconocido todavía hoy, un gran vitralista. Toda la colección de pinturas que de alguna manera engalanan el salón, ocupando esos espacios vacíos de la boiserie, y que permiten ese entorno maravilloso, un lugar legendario por las reuniones que había, un lugar que solía visitar casi cotidianamente el presidente Marcelo Torcuato de Alvear, que era el lugar de reunión de las grandes peñas literarias y artísticas de la década de 1920, y que, bueno, en esa mesa que está allí donde se juntan Alfonsina Storni, Jorge Luis Borges y Carlos Gardel, de alguna manera marca la transversalidad del Tortoni, que no era para una clase social, que no era para un grupo determinado, sino que era para todos, y sigue siendo ese lugar de encuentro irreemplazable de Buenos Aires, hoy un emblema de los pocos que en Buenos Aires se conocen en todo el mundo. Bueno, quien está hablando es el profesor Eduardo Lázari. Déjame, antes de saludarte, de despedirte, Eduardo, contarle a nuestra gente, a nuestros oyentes, si les gustan las historias de Eduardo Lázari, les recomiendo que ingresen al sitio www.eduardolazari, con doble Z, eduardolazari.com.ar, donde van a encontrar de manera detallada, por ejemplo, la inscripción de cursos de historias que dicta el propio Lázari y de todas las actividades programadas para cada semana, donde a través de Google Meet los visitantes podrán disfrutar de temas como historias del peronismo, arquitectura argentina, historia del desarrollismo, o mañana sábado, 31 de octubre, a partir de las 19, la elección presidencial de 1983. Creo que no me equivoqué, ¿no? ¿Está bien así? Te agradezco muchísimo el comentario, Carlos. Sí. Extraño nuestros encuentros fugaces en alguna otra radio. Sí. Y bueno, espero que volvamos a encontrarnos. A tu disposición. Un saludo, Andrés, y a toda la gente que te escucha, y muchas gracias por brindar este espacio. Bueno, un abrazo para vos, Eduardo, y gracias por todo. Que sigas muy bien. Nos encontramos pronto. Felicidades. Adiós. Pasó el profesor Eduardo Lázari.